Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien, no? Nos sentimos un poco huérfanos esta mañana. Sí, los pastores Justo y Miguel y Sergio, y pedimos que el Señor bendiga el encuentro en donde están participando, que pueda ser de mucho significado en sus vidas. Hemos estado pensando en estos domingos en la epístola, la primera de Pedro. Iniciamos el domingo pasado el estudio del texto como propiamente dicho de primera Pedro. Y yo pensando en qué podría ser de bendición, pensé en un texto de primera Pedro para nuestros pensamientos juntos en esta mañana. Es un gran texto que se encuentra en el último capítulo de primera Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y el texto, según la Reina Valera revisada 95, dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Lo repetirán conmigo? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Le puedo dar un pequeño desafío? ¿Podría decirlo al compañero al lado como una exhortación? Le doy unos segundos para que lo repitan con el que tiene al lado. Piensen en esta semana en maneras de aprovechar este extraordinario texto. Escríbanlo en una tarjeta, llévanlo consigo, repítanlo durante el día y busquen alguna ocasión de poder animar a alguien que está con ansiedades. Esto sería implementar lo que es propiamente dicho el desafío del pasaje. El hecho de que la ansiedad es tan presente en nuestro medio se confirmó en la semana por algo casual. El viernes se metieron debajo de la puerta de la entrada de nuestro edificio unos papelitos. Decía el texto del papelito: ¿sentís que la ansiedad controla tu vida? Una pregunta, con la indicación de cómo ponerse en contacto con las personas, los autores de la hojita. Yo no sé quiénes son. Confirman la convicción de que la ansiedad es un problema constante. Sabemos cómo es la ansiedad, ¿no es cierto? Uno se pone a pensar en algún problema, sigue pensando, después se da cuenta que no puede suspender la preocupación. Es como si uno, a veces he pensado, pusiera en marcha un motor y después no encontraba la llave para apagarlo. Nos despertamos en la noche. Alguien la vez pasada dijo que la preocupación siempre es peor en la noche. Me parece que es así.
cualquier tos en la noche es señal de neumonía, ¿no? Ansiedad, la realidad de nuestra vida. En mi experiencia en esta lucha para encontrar tranquilidad, ayuda a meditar en un texto. Y el texto que nosotros hemos citado juntos me ha servido de muchas maneras. De modo que pensaba en esta mañana que podría servirnos a todos hoy y en los próximos días. En realidad, el texto que citamos es una cita de un salmo, del Salmo 55, 22, una cita modificada. De hecho, Pedro cita el Salmo según la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Y el texto del Salmo 55, 10, dice: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo». El salmo se atribuye a David, y en el texto del salmo viene una larga lista de adversidades y sufrimientos. Y en el penúltimo versículo aparece en medio de esta descripción de adversidades esta exhortación a echar nuestra carga sobre Jehová. Y fíjense que en la versión del Salmo está dirigido de una manera mucho más personal. Echa tú tu carga sobre Jehová. La aplicación es de más intimidad. Vamos a pensar entonces en este breve texto. 3 observaciones haría. En primer lugar, y como ya hemos anticipado de alguna forma, trata un tema eminentemente pertinente, el tema de la ansiedad. Y quiero hacer una observación para ubicar el versículo en 1 Pedro en su contexto. Quiero leer 6 y 7, los 2 versículos, según la Reina Valera contemporánea, que dice: «Muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes». No hay indicación del motivo específico de las ansiedades o de la angustia. ¿A qué podría Pedro estar refiriéndose? Ustedes saben que él escribe a creyentes que están sufriendo por ser creyentes. Sin embargo, la palabra tiene un alcance general en relación con ansiedad o preocupación, de modo que podemos pensar que el pensamiento de él es en estos términos generales y no tiene límite a circunstancias o motivos específicos. La ansiedad en general. Pero hay 2 observaciones que hace Pedro que vale la pena notar. En primer lugar, dice vuestra ansiedad o nuestra ansiedad. Vale decir, él está hablando de ansiedad no en términos generales, no como un tema a discutir, sino como una realidad
de las personas involucradas, una realidad de la vida de los lectores de la carta. Lo cierto es que la ansiedad de cada uno es particular, ¿no es cierto? No sé cuál es la ansiedad suya en esta mañana. Para algunos sería cómo alcanzará los recursos para el presupuesto de la familia. O podría ser la salud. Muchos tenemos problemas de salud. El miércoles me tienen que sacar una muela. Oren para que no sea tan doloroso el proceso, ¿no es cierto? O la seguridad, la jubilación, el trabajo, los hijos. Llega el momento en la vida en que lo que pasa en la vida del hijo es más importante que lo que pasa en la vida propia, ¿no es cierto? O los padres ancianos. La exhortación abarca toda ansiedad que es particularmente nuestra en esta mañana. Y fíjense precisamente por lo que acabo de decir, es toda nuestra ansiedad. No incluye simplemente los problemas más grandes y más serios, sino incluye aún los asuntos que parecen de menor importancia. Si el asunto es suficientemente importante que yo me preocupo por ello, el mandato es para mí en esta mañana. En primer lugar, un asunto eminentemente pertinente. Pero en segundo lugar, y aquí vamos al tema, estipula el versículo una acción necesaria: depositar nuestras angustias en Dios. Según Reina Valera revisada 95, es un mandato, ¿no? Echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Yo me imagino que algunos de ustedes que han aprendido de memoria el versículo, según la versión de Reina Valera de 60, se acordarán de aquí, en esta versión dice, echando. Pero aquí en la versión actual es un mandato. Y lo que ocurre es que el verbo que aparece, que se traduce echar, está relacionado con el mandato del versículo anterior, donde se habla de mostrar humildad. De modo que no es simplemente una acción casual echando, sino una obligación, un mandato. Y la verdad es que las traducciones recientes, casi todas siguen esta comprensión de la forma del verbo. De modo que las versiones como Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, lenguaje actual, Reina Valera contemporánea, todas traducen como mandato. Tenemos un mandato para hacer con las ansiedades. ¿Y cómo es la acción que se manda? El verbo dice echar y el significado es arrojar encima. Hay un solo pasaje más donde aparece el verbo en el Nuevo Testamento
Y es interesante que es en el pasaje sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, donde se refiere a arrojar las mantas sobre el burrito en preparación para la entrada. Otras versiones traducen depositar, descargar, encomendar, abandonar. Me parece particularmente clara una traducción en inglés de Phillips que dice apoyar todo el peso de su ansiedad en él. De modo que la traducción debe reflejar la idea de que Dios se ocupe por el asunto en lugar de preocuparnos nosotros. La imagen que sugiere la frase es el traslado de una carga de un lado a otro. En la esquina de la calle donde vivimos nosotros hay un negocio de venta de materiales de construcción. Y de vez en cuando observo a los trabajadores que andan con bolsas de cal o de arena arriba. Yo no me acostumbro a llevar bolsas de cal, pero me dicen que deben pesar, digamos, 30 kilos. Y los observo y pienso, al observarlos llevar la bolsa hasta el vehículo, esperando llevarlo a su destino, de cuánto alivio debe sentir descargar la bolsa en el vehículo. Así es el cuadro. Pensamos en nuestra ansiedad como una pesada bolsa que llevamos al hombro. La carga de esta bolsa de ansiedad tiene un destino, el Señor. El alivio viene precisamente por aquel en quien descargamos la carga, en su fidelidad, en su capacidad de ayudarlo. Así pues, la medida a tomar en relación con las ansiedades. Pero el versículo tiene otro elemento. Hay un motivo por el cual debemos obedecer el mandato. Dios tiene cuidado de nosotros. Y la última frase indica entonces por qué hemos de echar la ansiedad sobre Dios. Podemos despreocuparnos de los problemas porque Él se preocupará por ellos. Él se ocupará de ellos. La frase tiene cuidado de nosotros literalmente quiere decir que nuestra ansiedad es una preocupación para Dios. Hay alguien a quien le importa nuestra ansiedad. En alguna ocasión Pablo estaba hablando de experiencias por las cuales había pasado y tan agobiante la experiencia y tanta presión sentía en esa circunstancia que se desesperaba de la vida misma. Pero es notable que en este preciso contexto de sufrimiento sobremanera grande, Él expresa algo de Dios que es notable.
llama a Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¡Qué manera de caracterizar a nuestro Dios! Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O como dice Dios habla hoy, es el Padre que nos tiene compasión y siempre nos consuela. Una de las Biblias de estudio que tengo señala el hecho de que la palabra consolar que aparece en este contexto es de la misma raíz que la palabra en Juan 14, que se traduce Paracletos, que se traduce consolador. Dios es como esta descripción de aquel que acompaña. Y hay una oración en el Salmo 50:15 que dice, Dios hablando, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y me honrarás. En el día de angustia hemos de invocar a Dios. Si un pajarito prácticamente sin valor no cae a tierra sin el permiso del Padre, estar seguro podemos de que el Dios es consciente de todas nuestras angustias. Y si aún, como saben el texto, los cabellos de la cabeza están contados, no hay razón de pensar que Dios es inconsciente de nuestras preocupaciones. Este concepto de que Dios se preocupa por nosotros es particularmente un concepto cristiano y judeo. En las demás religiones, el Dios a quien se ora es indiferente o antagonístico, ¿no? Hay que interesarle de alguna manera o hay que obligarlo. Pero en el caso del Dios nuestro, Él es consciente y toma las medidas por su propia voluntad. Uno podría pensar, ¿y cómo puedo traducir esta actividad en algo que hace efectivo el sentir en mi vida? La vez pasada, un hermano de la congregación me contó lo que hace con problemas de ansiedad, sobre todo en la noche. Me decía que tenía la costumbre de hacer una lista, hacer la lista de las ansiedades y después ponerlos en manos de Dios, echarlos en manos de Dios e ir tildando en cada caso. Y entonces recién volver a dormirse tranquilamente. Supongo que podría llegar a otro paso que sería tirar el papel en el cesto de papeles, ¿no? O tirarlo. Así debe ser el sentir de entrega o de echar o de arrojar. Déjenme atar cabos con la conclusión. El acto de echar nuestra ansiedad sobre Dios va acompañado de una preciosa promesa que seguro
que muchos de ustedes han aprendido de memoria en Filipenses 4, 6 y 7. Ahí aparece la misma raíz del término griego traducido ansiedad en nuestro texto. Dice Pablo, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si echamos toda nuestra ansiedad sobre Dios, entonces su paz, que sobrepasa el entendimiento, se pone de guarda sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. Al fin podemos parar el proceso de la ansiedad. Hemos estado hablando de ansiedad, pero hay otra carga, la carga de la culpa. Un médico en un hospital para enfermos mentales decía que podría mandar a casa la mitad de sus pacientes si podrían contar con el sentido de haber sido perdonado. Esta es la carga más importante del hombre. Ningún pasaje de la Biblia hace tan explícito el sentido en que Jesús toma la carga de la culpa, como Isaías 53. Claro, es un pasaje profético hablando del Mesías, pero fíjense que Isaías expresa los actos en tiempo pasado, cuando en realidad son una profecía de lo que el Mesías haría al llegar. Y dice el capítulo algunas frases: sobre él, el Mesías, recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellas. Cargó con el pecado de muchos. Él intercedió por los pecadores. La promesa del perdón de pecado. Y en esta mañana yo no quiero que nadie se vaya llevando esta bolsa de carga de pecado encima. Dios promete llevar la carga, porque en Jesús ya Él asumió la carga. Vamos a terminar cantando un himno en esta mañana que habla de este increíble amor de Dios, que hizo posible que Él se cargó con la carga de nuestra culpa. Y yo le invito a dejar en sus manos tu carga de culpa al cantar el himno, puestos de pie. Incomparable Jesús.
Vamos a orar. Gracias, oh Padre, por el amor incomparable tuyo, que llevó la carga de nuestro pecado. Y rogamos que tú estés obrando en cada corazón, dando seguridad de que hay libertad de la culpa. Bendice a todos y en cualquier corazón donde hay dudas, danos la oportunidad de traer seguridad. Te alabamos por Cristo Jesús. Amén. Bendiciones en este día al compartir la mesa con familia, con acción de gracias y alabanza. Amén.